Buenos días, amigas de Educación Bíblica. Que tengan una hermosa semana. Hoy comenzamos este día lunes y vamos a compartir un pequeño devocional, una pequeña reflexión basada en 1 Corintios 15, ¿no? Que habla un poco de lo que dicen las Escrituras de la obra del Señor Jesús a nuestro favor, a favor de sus hijas y a favor de toda la humanidad, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar leyendo 1 Corintios 15 a partir del versículo 3, que dice así. 1 Corintios 15, 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Corintios estaba escrito por el apóstol Pablo, y en esta carta a la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo dice: como un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hasta acá leemos hasta el versículo 10 de 1 Corintios 15. Y el título que dice, que tiene la Biblia en 1960, dice: la resurrección de los muertos, ¿no? Y en el versículo 3 y 4 relata los sucesos de la obra del Señor Jesucristo a nuestro favor, a favor de la humanidad y a favor de todos aquellos que creímos en Él como nuestro Salvador. Dice que primero murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Estaba escrito, estaba establecido, estaba profetizado que el Señor Jesús iba a venir a dar su vida por el mundo, por la humanidad. Está en Isaías 53, dice que Él, podemos leer, que ya lo leímos anteriormente, que está establecido que Él iba a venir a sufrir, a padecer, a llevar, a cargar los pecados de la humanidad. Y en el versículo 4 dice que fue sepultado, o sea que murió, sepultó y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y eso también estaba profetizado. Si leemos, no vamos a ahondar en ese tema, pero está escrito. Nada de lo que Dios dijo que va a suceder deja de suceder, porque sus profecías y su palabra se cumplen. Y conforme a las Escrituras da hecho de la veracidad de la resurrección y de la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz, muriendo, llevando sobre nuestros pecados la sepultura y la resurrección, el triunfo sobre la muerte, ¿no? Nosotras podemos tener la posibilidad de ser sus hijas, de ser salvas, de una esperanza de vida eterna por la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. Y eso tiene que ver con el amor. Y no hay dudas de esa resurrección. Hay pruebas que afirman testimonios de personas. Abajo relata: Cefas era Pedro, los apóstoles, 500 personas. Y el apóstol Pablo, hacemos énfasis ahora, dice, pero y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí, ¿no? El apóstol Pablo escribió esta carta, pero previamente, en su vida, el apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia. En Filipenses capítulo 3, cuando dice que él era hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celos, perseguidor de la iglesia. Y vamos a leer un versículo acá en Hechos 8, comenzando con Hechos 8. La conversión del apóstol Pablo está en Hechos 9, pero en el final del capítulo 7 del libro de los Hechos. Y al principio, en el 58 de Hechos 7 dice:
y echándole, hablando de Esteban, ¿no? Que era un discípulo del Señor que predicaba y hablaba en Jerusalén acerca de la salvación a través del Señor Jesucristo, cuando ya con los primeros, en el principio de la iglesia, cuando comenzaron a establecer la iglesia, después que el Señor ascendió al cielo, dice, y echándole fuera, hablando de Esteban, le apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Este Saulo que nombra acá, que estuvo presenciando la muerte tan cruel de Esteban, apedreado a causa de predicar el Evangelio, a causa de hablar de la salvación a través del Señor Jesucristo, él se congració con esa muerte, ¿no? Y en el versículo 3 del capítulo 8 dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. En ese tiempo había mucha persecución contra los apóstoles, contra los discípulos del Señor, y Saulo era uno de los principales, ¿no? Y ocupaba un lugar importante porque era una persona muy conocida, muy renombrada, tenía una autoridad y una posición de privilegio y perseguía a la iglesia. Pero ¿qué pasó en el capítulo 9? No vamos a ahondar en los detalles de la conversión de Pablo, pero solamente un pequeño concepto. Dice, Saúl, en el capítulo 9, versículo 4, dice, Saulo en este tiempo iba camino a Damasco y escuchó una voz que le decía, y cayó en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y acá la Biblia tiene en letras rojas que las palabras del Señor las remarca con letras rojas. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces él ahí empezó a temblar, temeroso, dice que hasta perdió la vista y estuvo unos días sin poder ver. Y el Señor Jesús habló con Pablo. Tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. El Señor tenía un propósito con él. Y al final, en el versículo 11 del capítulo 9, relata todos los sucesos de cómo fue. El Señor le dijo a un tal Ananías, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Saulo hacía unos días que estaba sin poder ver a causa seguramente del resplandor de la presencia del Señor, una situación maravillosa que le sucedió a Pablo en su encuentro personal con el Señor Jesucristo, ¿no? Y el Señor, Ananías le temía a Pablo, decía, pero Señor, voy a ir a ver a Pablo, que tiene esta fama, que persigue a la iglesia, que mató a Esteban, que mata a los discípulos, los echa en la cárcel. Y el Señor le respondió, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, ¿no? Y acá vemos un cambio de vida en la vida de Pablo. Quería hacer énfasis en eso, en el arrepentimiento. Pablo tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y hubo un cambio en su mente. Él antes, leíamos en el capítulo 8 y capítulo 9 de Hechos, perseguía a la iglesia, se congració con la muerte de Esteban, mataba. Y vemos acá en Corintios, después de unos años, cómo habla, testifica y honra el nombre del Señor Jesucristo, ¿no? Y el Señor lo convirtió a Pablo, lo rescató y hubo un cambio de mente en la persona de Pablo, hubo un arrepentimiento, cambió la mente, ya no perseguía a la iglesia, ya no asolaba, ya no mataba a los cristianos, ahora él era un cristiano, ahora él tenía que demostrar un testimonio de su creencia, de su fe depositada en esta obra que le habla a los corintios, que le dice que el Señor Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Ahora él creía aquello que él perseguía, aquello que él negaba
y mataba a aquellos que le predicaban y le hablaban de la salvación por Jesucristo, después del encuentro personal con el Señor Jesucristo, él creía y hablaba, y tal es así que tenemos la riqueza de las epístolas de Pablo en la Biblia, que son preciosas. Utilizó todo ese temperamento, toda esa fuerza, todas esas características de su personalidad para ponerlos a los pies del Señor Jesucristo. Y eso sucede cuando nosotras recibimos a Cristo, cuando una persona tiene un encuentro personal con Cristo, cambia la mente, cambia lo que antes hacía que Dios, que estaba fuera del control de Dios, fuera de la palabra de Dios, que deshonraba a la persona de Dios por la ceguera espiritual de no tener el Espíritu Santo. Cuando hay una conversión, un encuentro, un arrepentimiento de las obras que veníamos haciendo o de la naturaleza pecaminosa desde que nacemos, hay un cambio de mente, porque hay un arrepentimiento y una conversión real y depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y hay un versículo que en 2 Corintios 5:17, que es muy conocido, que es un versículo que es uno de los primeros versículos que se debe memorizar cuando recibimos a Cristo. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Y esto es lo que sucedió con Pablo, con el apóstol Pablo. Todas fueron hechas nuevas. Y el Señor le mostró cuánto le era necesario padecer por mi nombre. Él tuvo un cambio de mente, una conversión, y dedicó su vida al servicio del Señor Jesucristo, al Evangelio, a predicar el Evangelio. El Señor le dijo que era necesario que Él lleve el Evangelio a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. Y así lo hizo. El principal ministerio de Pablo fue el ministerio a los gentiles, ¿no? Y él también predicó, fue y se presentó y predicó, pidió comparecer ante César para llevarle el Evangelio. Y el Señor Jesucristo seguramente lo fortaleció en todos sus viajes misioneros, en toda su trayectoria como cristiano, y le dio la sabiduría y el entendimiento y lo utilizó. Fue uno de los instrumentos que usó para completar la palabra de Dios. Y escribió estas epístolas, como le decía anteriormente, ricas en enseñanza para la iglesia. Y te quiero hablar a vos, amiga, que no conoces, que nunca tuviste un encuentro personal con el Señor Jesucristo, que nunca reconociste que sos pecadora, que nunca reconociste que con la fe incorrecta persigues al Señor Jesucristo, con una religión falsa, con una religión que no te acerca a Dios, porque el Señor Jesucristo no es una religión, es una relación personal, que la disfrutamos todas aquellas que recibimos a Jesús en nuestro corazón. Por eso te animo a que si nunca te arrepentiste de tus pecados, hoy es el día de salvación. Te animo a que recibas al Señor Jesús en tu corazón para que puedas ser una nueva criatura, nacer de nuevo espiritualmente y restablecer esa relación que está interrumpida por el pecado en tu vida. Gracias por este tiempo y vamos a terminar orando. Señor, gracias por este tiempo, gracias por el ejemplo del apóstol Pablo. Gracias porque dejaste a través de él unas ricas enseñanzas, Señor, y preciosas para tu iglesia, para tus hijas, para aquellas que tenemos a Cristo en tu corazón. Y te pido por aquellas oyentes de esta página que nunca recibieron a Cristo en su corazón, que puedan meditar en la verdad de tu palabra, que tú las convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Gracias por todo y gracias por tu consolación, por tu dirección y tu fortaleza. En el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Bueno, amigas, que tengan una excelente jornada y les animo a investigar, a indagar, a averiguar acerca de las Escrituras, que dice que el Señor Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que el Señor las bendiga muchísimo y nos veremos en el próximo encuentro si el Señor así lo permite. Chao, chao.